Edward Hale estaba en medio de una cena de negocios cuando una pequeña voz lo interrumpió. «Con permiso, señor». Él se giró y se encontró con una niña pequeña de ojos azules brillantes que lo miraba fijamente. Ella dudó. Luego levantó su muñeca, revelando una marca de nacimiento idéntica a la suya. «Mi mamá me dijo que si alguna vez encontraba a alguien con esto», susurró, «él podría ser mi papá». El mundo a su alrededor se desvaneció. Su pasado acababa de encontrarlo, y tenía sus ojos. Edward Hale estaba sentado en uno de los restaurantes más caros de la ciudad, un lugar donde la privacidad estaba garantizada y el servicio era impecable. La noche era rutinaria, otra cena de negocios, otro trato en ciernes, otra noche donde todo salía exactamente según lo planeado. No estaba prestando mucha atención a la conversación en su mesa. Sus socios de negocios estaban discutiendo expansiones de mercado y posibles adquisiciones, pero la mente de Edward estaba en otra parte. Había construido su imperio con disciplina y estrategia, pero últimamente había comenzado a sentir un extraño vacío que no podía explicar. Lo descartó como agotamiento. Remolineando el vino en su copa, dejó escapar un lento suspiro, sus afilados ojos azules escaneando el restaurante tenuemente iluminado. Estaba lleno de la élite de la ciudad, políticos, celebridades y ejecutivos como él. Todo en este lugar era familiar, predecible, hasta que una pequeña voz rompió el bajo murmullo de la conversación. «Con permiso, señor». Edward giró la cabeza, sorprendido. De pie junto a su mesa había una niña pequeña, no mayor de 8 años. Tenía el pelo largo, rubio y ondulado, que enmarcaba su delicado rostro, y unos ojos azules brillantes sorprendentemente familiares. Agarraba una servilleta en sus pequeñas manos, retorciéndola nerviosamente. Edward frunció el ceño. No era inusual que familias adineradas llevaran a sus hijos a restaurantes de alta gama, pero algo en esta niña era diferente. No estaba acompañada por nadie. Miró a su alrededor, esperando ver a un padre frenético que se acercara corriendo, pero nadie vino. «¿Estás perdida?», preguntó, su voz uniforme pero teñida de curiosidad. Ella dudó antes de negar con la cabeza. «No». «¿Dónde están tus padres?». Ella dudó de nuevo. Luego, lentamente, extendió su pequeña mano hacia él. Y fue entonces cuando lo vio. Una marca de nacimiento. No una marca de nacimiento cualquiera, su marca de nacimiento. La misma forma distintiva, en el mismo lugar exacto de su muñeca que la de su propio brazo. Contuvo el aliento. El restaurante se desvaneció en el fondo. Las voces a su alrededor se volvieron borrosas. Los ojos azules de la niña se clavaron en los suyos, buscando, esperando. Luego habló de nuevo, su voz suave pero inquebrantable. «Mi mamá me dijo que si alguna vez conocía a alguien con la misma marca de nacimiento que yo, debería decírselo». Los dedos de Edward se apretaron alrededor de su copa de vino. Su corazón latía con fuerza en su pecho. «¿Decirme qué?», preguntó, su voz más baja ahora. Ella tragó saliva. Luego susurró las palabras que destrozaron su mundo. «Que podría ser mi papá». Edward se quedó mirando a la niña, su agarre apretado alrededor del tallo de su copa de vino. Su mente luchaba por procesar lo que acababa de escuchar. Las palabras se sentían surrealistas, imposibles. ¿Su hija? No. Tenía que ser un error. Estudió su rostro, buscando algo familiar más allá de la marca de nacimiento. Sus ondas rubias, sus brillantes ojos azules,
Había algo innegable en ellos, un parecido que no podía ignorar. El restaurante a su alrededor se desvaneció en un ruido distante. Los hombres en su mesa se habían quedado en silencio, sintiendo algo inusual, pero Edward no los reconoció. Todo su enfoque estaba en la niña parada frente a él, esperando una respuesta. «¿Qué dijiste?», preguntó. Su voz más baja ahora, más controlada. La niña dudó, cambiando su peso de un pie a otro. Miró hacia la servilleta en sus manos, como si estuviera reuniendo coraje. «Mi mamá me dijo que si alguna vez veía a alguien con esta marca de nacimiento», dijo, levantando su pequeña muñeca de nuevo. «Debería decírselo, porque podría significar que es mi papá». Edward inhaló profundamente, su mente acelerada. Solo había una persona que podría haberle dicho eso. «¿Quién es tu madre?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Los labios de la niña se apretaron por un momento antes de hablar. «Lillian Brooks». El nombre lo golpeó como un puñetazo en el estómago. No lo había escuchado en años, pero era un nombre que nunca olvidaría. Lillian había sido alguien especial una vez, alguien que lo había amado a pesar de sus defectos. Pero él se había marchado, convencido de que el amor y la familia solo lo ralentizarían. Había elegido la ambición. Y ahora, parada frente a él, estaba la consecuencia de esa elección. Edward empujó su silla hacia atrás y se puso de pie, alzándose sobre la pequeña niña. Su corazón latía con fuerza, pero su expresión se mantuvo indescifrable. «¿Dónde está tu madre ahora?». La niña bajó la mirada. Sus pequeños dedos se apretaron alrededor de la servilleta. Ella murió el mes pasado». El pecho de Edward se apretó. Lillian se había ido. No la había visto en años. No había pensado en ella en el mismo tiempo. Y ahora nunca la volvería a ver. La finalidad de eso lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Exhaló, estabilizándose. No podía permitirse perder el control. No aquí. No ahora. Su atención volvió a la niña. Su hija. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó. Ella levantó la mirada. Sus brillantes ojos azules, llenos de algo que no podía definir del todo. «Emily», dijo suavemente. El nombre resonó en su mente, extraño y familiar a la vez. Edward miró alrededor del restaurante. La gente estaba empezando a notar la escena. No quería tener esta conversación aquí, bajo los ojos curiosos de los extraños. Volvió a mirar a Emily. «Ven conmigo», dijo, su voz firme pero no cruel. Ella dudó por un momento. Luego asintió. Edward colocó una mano en su pequeño hombro, guiándola hacia la salida. Su cena de negocios había terminado. Su vida entera acababa de cambiar. Edward guió a Emily fuera del restaurante, su mente aún dando vueltas. El aparcacoches le entregó las llaves sin preguntar, y él abrió la puerta de su elegante coche negro, indicándole que entrara. Ella dudó solo por un momento antes de subir, agarrando el cinturón de seguridad con pequeños dedos, como si no estuviera segura de qué hacer a continuación. Él se acomodó en el asiento del conductor, agarrando el volante con fuerza antes de mirarla. Se veía tan pequeña en el gran asiento de cuero, sus ojos azules mirando entre él y los alrededores desconocidos. «¿Dónde te has estado quedando?», preguntó mientras salía a la carretera. Emily se movió en su asiento. «Con la señorita Karen. Es nuestra vecina». Me acogió después de que... Se interrumpió, agarrando el dobladillo de su vestido. «Pero dijo que no puedo quedarme para siempre». Edward exhaló por la nariz,
agarrando el volante con más fuerza. La idea de que su hija, había sido dejada en manos de una vecina después de la muerte de su madre, hizo que algo profundo dentro de él se retorciera. Lillian debería habérselo dicho. Debería haberlo sabido. Se obligó a mantener la voz uniforme. Y antes de eso, ¿tu madre alguna vez me mencionó? Emily negó con la cabeza. Me dijo que eras importante, que estabas ocupado. Dijo que tenías tu propia vida. Edward apretó la mandíbula. Podía escuchar a Lillian diciendo esas palabras, suavizando la verdad, para que Emily no creciera resentida con un hombre que nunca había conocido. Ella debería habérselo dicho. Se tragó la frustración que crecía en su pecho. ¿Alguna vez dijo por qué no me lo dijo? Emily negó con la cabeza. No. Solo dijo que no estabas listo en ese entonces. Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. Quería discutir, negarlo, pero en el fondo, sabía que era verdad. 8 años atrás, no habría sabido qué hacer con un niño. Apenas sabía cómo cuidar de sí mismo en aquel entonces, demasiado consumido por su carrera para considerar cualquier otra cosa. Pero ahora, sentado en el coche con su hija, todo se sentía diferente. Volvió a mirarla. ¿Tienes algo contigo, ropa juguetes? Emily negó con la cabeza. La señorita Karen empacó una pequeña bolsa, pero la dejé allí. No sabía si querrías que viniera contigo. Su voz era tranquila, insegura, y algo en la forma en que lo dijo hizo que el estómago de Edward se encogiera. Por supuesto que quiero que vengas conmigo, dijo, más firmemente de lo que pretendía. La cabeza de Emily se giró hacia él, sus ojos azules abiertos con algo indescifrable. Él se aclaró la garganta, tratando de sacudirse el peso desconocido que presionaba contra su pecho. Iremos a recoger tus cosas mañana. Esta noche te quedarás conmigo. Ella asintió, pero no dijo nada. El resto del viaje fue silencioso, pero no fue incómodo. Emily observaba las luces de la ciudad borrosas pasar por su ventana, sus pequeñas manos dobladas en su regazo. Cuando se detuvieron frente a su casa, una elegante y moderna mansión, anidada en las afueras tranquilas de la ciudad, la boca de Emily se abrió ligeramente. ¿Aquí es donde vives?, preguntó, su voz apenas un susurro. Edward miró la gran casa, sus céspedes perfectamente cuidados y sus imponentes ventanas que reflejaban el suave resplandor de las luces de la calle. Nunca lo había pensado antes, pero sí, era grande, fría, diseñada para un hombre que nunca había esperado compartir su espacio con nadie. Sí, dijo simplemente. Emily se quedó mirando por un momento más antes de asentir. No dijo si le gustaba o no. Él salió del coche, caminando para abrir su puerta. Ella salió lentamente, su mirada aún fluctuando entre él y la casa. Vamos, dijo, colocando una mano ligeramente en su espalda, mientras la guiaba hacia la puerta principal. Al entrar, el silencio de la casa los rodeó. Los techos altos y el espacio abierto que normalmente le parecían normales, de repente se sintieron vacíos. Emily dio pequeños pasos, mirando a su alrededor con cuidado, como si no creyera del todo que se suponía que debía estar aquí. Este lugar es enorme, dijo finalmente. Edward dejó escapar un breve suspiro. Supongo que sí. Ella se giró para mirarlo. ¿Vives aquí solo? Él dudó antes de asentir. Sí. Emily lo estudió por un largo momento antes de volver a mirar alrededor. Se siente un poco tranquilo. Edward no estaba seguro de por qué, pero sus palabras se asentaron en su pecho de una manera que lo hizo sentir incómodo.
Señaló hacia la escalera. Vamos, te mostraré tu habitación. Emily lo siguió escaleras arriba, sus pequeños pasos apenas haciendo ruido contra los pisos. La llevó a una habitación de invitados, una de muchas, aunque en realidad nunca las había usado. La habitación estaba impecable, la cama perfectamente hecha, la decoración mínima. Era funcional. Vacía. Emily se paró en el umbral, mirando a su alrededor. «Es bonita», dijo, aunque no había emoción real detrás de las palabras. Edward de repente se dio cuenta de lo poco preparado que estaba para esto. La habitación era solo un espacio. No había juguetes, ni animales de peluche, ni calidez. Nada que la hiciera suya. «Te conseguiremos cosas mañana», dijo, más para sí mismo que para ella. Emily asintió. Luego dudó. «¿Puedo preguntarte algo?» Edward se giró hacia ella. «Por supuesto». Ella lo miró, sus ojos azules serios. «¿Me vas a quedar?» Su estómago se encogió. «¿Quedarme contigo?», repitió, desconcertado por la frase. Emily cambió su peso. La señorita Karen dijo que no estaba segura de dónde terminaría. Dijo que tal vez no me querrías, porque no sabías de mí antes. Edward inhaló bruscamente, rechazando la repentina ola de emoción que lo golpeó. «No sabía de ti antes», dijo con cuidado. «Pero ahora que lo sé». Él se agachó ligeramente para estar a la altura de sus ojos. «No irás a ninguna parte, Emily». Sus dedos se apretaron ligeramente alrededor del dobladillo de su vestido. «¿Lo prometes?» Él sostuvo su mirada. «Lo prometo». Por primera vez desde que habían salido del restaurante, la postura de Emily se relajó ligeramente. Ella asintió. Luego dejó escapar un pequeño aliento. «De acuerdo». Edward se puso de pie, observándola mientras caminaba hacia la cama y se metía bajo las sábanas. Se veía diminuta contra la gran cama, pero no parecía asustada. Él se giró para irse, pero antes de llegar a la puerta, escuchó su pequeña voz de nuevo. «Buenas noches, papá». Edward se congeló. Su agarre en el pomo de la puerta se apretó. Había pasado su vida construyendo un mundo donde las emociones no tenían lugar, donde las relaciones eran distracciones innecesarias. Pero ahora, en una sola noche, todo había cambiado. Giró la cabeza ligeramente, su voz más tranquila de lo habitual. «Buenas noches, Emily». Luego apagó la luz, cerró la puerta y, por primera vez en años, se dio cuenta. Ya no estaba solo. Edward apenas durmió esa noche. Había pasado años controlando cada aspecto de su vida, su compañía, su reputación, su rutina. Pero ahora, todo eso se sentía irrelevante comparado con el hecho de que, en la habitación de al lado, su hija de 8 años dormía en una cama que no era suya, en una casa que nunca había sido destinada para un niño. Se sentó en su oficina tenuemente iluminada, mirando el horizonte de la ciudad a través de los ventanales del suelo al techo. El cristal reflejaba su propia expresión, calculadora, tensa, pero debajo de ella, algo desconocido. Duda, no tenía idea de lo que estaba haciendo. Durante años, se había dicho a sí mismo que las emociones eran debilidades, que los apegos eran distracciones, que su trabajo era todo lo que importaba. Pero ahora, había una niña pequeña en el pasillo que había perdido a su madre, que había pasado semanas en la incertidumbre y que le había preguntado, con una honestidad desgarradora, «¿Me vas a quedar?». Edward cerró los ojos brevemente, frotándose las sienes.
Ni siquiera había sabido que ella existía. Debería haber estado furioso con Lillian por nunca habérselo dicho, por quitarle su elección. Pero lo que lo atormentaba más era el pensamiento de por lo que Emily debe haber pasado después de perder a su madre, esperando que alguien la reclamara, sin saber si alguien lo haría. La idea de que se sintiera no deseada hizo que algo se tensara en su pecho. En algún momento de la madrugada, el agotamiento se impuso y se durmió en la silla. Cuando despertó, fue por el sonido de un movimiento débil fuera de la puerta de su oficina. Edward se sentó, pasándose una mano por la cara antes de mirar su reloj. Eran casi las 7. Se había quedado dormido, algo que nunca hacía. Se puso de pie y salió al pasillo, encontrando a Emily parada cerca de la escalera, asomándose por la barandilla. Ella se giró cuando lo escuchó. Sus brillantes ojos azules se abrieron ligeramente. No sabía a dónde ir, admitió, cambiando su peso. No quería despertarte. Edward dudó, aún ajustándose a la realidad de tener a alguien más en su casa. «Puedes despertarme si lo necesitas», dijo, su voz más áspera de lo que pretendía. Emily lo estudió por un momento. Luego asintió. «¿Tienes hambre?», preguntó después de una pausa. Ella asintió de nuevo. Edward no estaba seguro de por qué no había pensado en esto antes. Estaba acostumbrado a que su personal le preparara las comidas o a comer en su oficina. Pero hoy era diferente. «Ven», dijo, haciendo un gesto hacia las escaleras. Ella lo siguió en silencio mientras se dirigían a la cocina. El espacio era moderno y elegante, con electrodomésticos de acero inoxidable y encimeras de mármol, más una sala de exposición que algo en lo que se hubiera vivido. Emily se subió a uno de los taburetes de la isla, observándolo. «¿Sabes cocinar?». Edward dejó escapar un breve suspiro. En realidad no. Sus labios se apretaron, como si estuviera tratando de no sonreír. Mamá era muy buena en eso. Él se detuvo en el refrigerador, mirándola por encima del hombro. ¿Qué hacía ella para el desayuno? Los dedos de Emily trazaron patrones en la encimera. Panqueques, sobre todo. Dijo que eran fáciles. Edward abrió el refrigerador, escaneando los estantes. Encontró huevos, leche y una caja de mezcla para panqueques. Podía hacer esto. Había cerrado tratos de miles de millones de dólares. Podía manejar panqueques. Colocó los ingredientes en la encimera, girándose para encontrar a Emily, mirándolo con leve escepticismo. «¿Qué?», preguntó. Ella se encogió de hombros. «Simplemente no pareces una persona de panqueques». Edward levantó una ceja. «¿Qué tipo de persona parezco?». Emily ladeó la cabeza, considerando. «Como alguien que bebe mucho café y come comida de cajas». Edward sonrió a pesar de sí mismo. No muy lejos. Dirigió su atención al tazón para mezclar, siguiendo las instrucciones lo mejor que pudo. Emily apoyó la barbilla en sus manos, claramente entretenida por su esfuerzo. Cuando vertió la masa en la sartén, ella se inclinó ligeramente. «No lo voltees demasiado pronto, o se romperá. ¿Eres una experta?». Ella asintió solemnemente. «Vi a mamá hacerlo mucho». Edward la miró. «Entonces tendrás que asegurarte de que no lo arruine». Los ojos azules de Emily parpadearon con algo indescifrable. Él no se dio cuenta de cuánto significaron las palabras hasta que vio el ligero cambio en su expresión, un alivio de la tensión casi imperceptible. El primer panqueque salió decente. El segundo fue mejor. Colocó el plato frente a Emily y puso el sirope. Ella tomó su tenedor, dio un mordisco y masticó pensativamente. «¿Y bien?», preguntó, cruzando los brazos.
No están tan buenos como los de mamá. Edward soltó una pequeña risa. Lo imaginé. Pero, continuó ella, dando otro mordisco, no es tan mal. Él tomó eso como una victoria. Comieron en relativo silencio, pero no fue incómodo. Por primera vez desde que la conoció, Edward no se sintió completamente fuera de lugar. Cuando Emily terminó, dejó su tenedor y lo miró seriamente. ¿Qué pasa ahora? Edward exhaló, dejando su café. Ahora, resolvemos las cosas. Emily lo estudió por un largo momento. ¿Estás seguro de que quieres? Edward sostuvo su mirada. Sí. Ella pareció considerarlo. Luego asintió lentamente. De acuerdo. Una sola palabra. Pero significaba todo. Por primera vez, se estaba permitiendo creer que pertenecía aquí. Y Edward supo, sin lugar a dudas, que no la decepcionaría. La mañana después de su primer desayuno juntos, Edward se encontró en territorio desconocido. Su vida siempre había estado gobernada por el orden, la eficiencia y el control. Pero ahora, había una niña de 8 años en su casa, una hija que nunca supo que existía, que había puesto su mundo patas arriba en cuestión de horas. Emily se movía por la casa con cautela, como si no estuviera segura de si realmente se le permitía estar allí. No tocaba nada, a menos que se le dijera que podía. No pedía nada. Estaba callada, observadora, mirándolo como si estuviera tratando de averiguar si realmente lo decía en serio cuando dijo que podía quedarse. Edward no sabía qué hacer con eso. Había pasado su vida negociando tratos multimillonarios, manejando situaciones de alta presión y tomando decisiones imposibles bajo plazos ajustados. Pero esto era diferente. Esto no era negocio. Esto era real. A media mañana, se dio cuenta de que tenían otro problema. Emily no tenía ropa, ni pertenencias, nada que hiciera suya esta casa. Así que, por primera vez en años, Edward se encontró entrando en una tienda por departamentos. Emily se paró a su lado, sus pequeños dedos agarrando la correa de su bolso mientras miraba los imponentes estantes de ropa, zapatos y accesorios. Era abrumador. «Elige lo que quieras», dijo Edward, manteniendo su voz uniforme. Emily dudó. «Cualquier cosa». Ella se mordió el labio, mirando alrededor de nuevo. Edward podía ver la vacilación en sus ojos, la forma en que se movía sobre sus pies, como si no lo creyera del todo. «No necesito mucho», dijo finalmente. «Necesitas suficiente», replicó Edward. «No nos iremos con solo un conjunto». Emily asintió levemente y comenzó a moverse lentamente por el pasillo. No era como la mayoría de los niños que había visto en las tiendas antes. No había emoción, ni carreras de estante a estante, ni agarrar cosas impulsivamente. Era cuidadosa, reflexiva. Cogió algunos artículos, los miró de cerca y luego volvió a colocar la mayoría de ellos. Finalmente, se decidió por un par de jeans, algunas camisetas, una chaqueta y un par de zapatillas de deporte. Edward frunció el ceño. ¿Eso es todo? Emily asintió. Él suspiró. Conseguiremos más tarde. Ella lo miró con una expresión indescifrable. ¿Por qué? Porque necesitas cosas, Emily, dijo simplemente. Ella lo estudió por un largo momento, luego asintió de nuevo. De acuerdo. Después de pagar, se detuvieron en una librería. Emily caminó por los pasillos con mucha más confianza esta vez, sus dedos recorriendo los lomos de los libros. Edward la dejó tomarse su tiempo, observándola mientras elegía cuidadosamente 3. Él levantó una ceja cuando ella se los entregó.
¿Solo 3? Ella se encogió de hombros. Los libros duran mucho tiempo. Edward exhaló, sacudiendo ligeramente la cabeza. Volveremos cuando termines estos. Emily sonrió por primera vez ese día. Trato. El viaje a casa fue tranquilo, pero no fue incómodo. Ella se sentó en el asiento del pasajero, hojeando uno de sus libros, ocasionalmente mirándolo como si quisiera decir algo, pero no estaba segura de si debía. Cuando llegaron de vuelta a la casa, ella llevó las bolsas de compras adentro, colocándolas cuidadosamente junto a la escalera. «No tienes que hacer eso», dijo Edward. «Tengo personal». «No me importa», interrumpió Emily. Ella dudó antes de volver a hablar. «Mamá siempre dijo que debes cuidar tus propias cosas». Edward no estaba seguro de por qué, pero eso lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Él asintió. Probablemente tenía razón. Emily le dio una pequeña sonrisa antes de agarrar sus bolsas y subir las escaleras a su habitación. Edward la vio irse, exhalando lentamente. Nunca se había considerado un padre. Nunca pensó que tendría un hijo. Nunca pensó que tendría que pensar en cosas como la escuela, los libros o cuántos conjuntos necesitaba una niña de 8 años. Pero ahora, parado en su propia casa, viendo a su hija instalarse en un hogar que nunca había sido destinado para un niño, se dio cuenta de algo. Esto no era solo permitirle quedarse. Se trataba de asegurarse de que nunca se sintiera como si no perteneciera. Y por primera vez en su vida, Edward Hale entendió que algunas cosas eran más importantes que los negocios. La familia era una de ellas. Esa noche, la casa se sintió diferente. Era sutil, solo un cambio en el aire, en la forma en que el silencio no era tan pesado. Edward no estaba acostumbrado a este sentimiento. Su hogar siempre había sido exactamente eso, suyo. Cada detalle había sido diseñado para la eficiencia, para la comodidad, pero no para la calidez. Ahora, había una niña arriba, una niña que era suya, y de repente, las paredes parecían menos imponentes. Se encontró en su oficina, intentando ponerse al día con el trabajo, pero los números en la pantalla se mezclaban. Su mente seguía divagando hacia Emily. ¿Se estaba instalando? ¿Se sentía fuera de lugar? ¿Necesitaba algo? El hecho de que no lo supiera era lo que más lo inquietaba. Después de unos minutos de intentar y no poder concentrarse, empujó su silla hacia atrás y salió al pasillo. Dudó frente a su puerta, inseguro de si debía llamar o simplemente marcharse. Antes de que pudiera decidir, la puerta se abrió ligeramente. Emily estaba allí, mirándolo. No llevaba la ropa que había elegido antes, solo una camiseta ligeramente grande que debe haber pertenecido a su madre. Sostenía uno de sus nuevos libros en sus manos, sus dedos agarrando ligeramente los bordes. «Hola», dijo. Edward se aclaró la garganta. «Hola». Ella se movió sobre sus pies. «Iba a leer un poco antes de acostarme». Él asintió. «Eso es bueno». Ella dudó. «¿Mamá solía leerme a veces?» Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Edward sintió el peso de ellas, la pregunta tácita debajo de ellas. «¿Podría leerte?», se encontró diciendo, antes de haberlo pensado por completo. Emily pareció sorprendida, como si no hubiera esperado que él se ofreciera. Ella lo estudió por un largo momento. Luego asintió. «De acuerdo». Ella caminó de regreso a su cama, subiéndose a ella y tirando de las mantas sobre sus piernas. Edward la siguió, sentándose en la silla al lado de su cama.
Ella le entregó el libro, sus ojos azules mirando con cuidado mientras él lo abría. Él miró el título. Era un libro para niños, pero con un mensaje más profundo, algo sobre el coraje y encontrar el camino a casa. Comenzó a leer, su voz constante, aunque no estaba seguro de si lo estaba haciendo bien. Emily no interrumpió. Ella solo escuchó. Cuando llegó al tercer capítulo, sus párpados habían comenzado a caer. Luchó contra ello, esforzándose por mantenerse despierta, pero finalmente su respiración se igualó y el libro se le escapó de las manos. Edward se quedó allí por un momento, observándola dormir. Se veía tranquila, pero todavía había una ligera arruga en su frente, como si temiera que pudiera despertar y todo se hubiera ido de nuevo. Un nudo se formó en su pecho. En silencio, puso el libro en la mesita de noche. Luego se puso de pie, subiendo la manta hasta sus hombros. Antes de irse, dudó. Luego, sin pensar, extendió la mano y apartó un mechón de pelo rubio de su frente. Ella no se movió. Él retrocedió, mirándola una última vez antes de apagar la luz y salir de la habitación. Mientras cerraba la puerta detrás de él, una realización se apoderó de él. Esto no era solo darle un lugar para quedarse. Ella necesitaba un hogar, una familia. Y por primera vez, Edward supo que no solo estaba cuidando a una niña. Él era su padre. A la mañana siguiente, Edward se despertó más temprano de lo habitual. Su reloj interno estaba entrenado para la eficiencia, para las mañanas tempranas y las noches tardías dedicadas al trabajo. Pero hoy algo se sentía diferente. No se estaba apresurando a revisar sus correos electrónicos o a prepararse para una conferencia telefónica. En cambio, su mente se dirigió directamente a la niña pequeña que dormía en la habitación de al lado. Su hija. La palabra todavía le sonaba extraña, pero menos que el día anterior. Salió de su dormitorio, deteniéndose en la puerta de Emily. Estaba ligeramente entreabierta y podía escuchar un suave murmullo desde el interior. Llamó suavemente. «Pasa», llamó la pequeña voz de Emily. Edward abrió la puerta y la encontró sentada en el suelo, doblando cuidadosamente la ropa nueva que habían comprado ayer. La estaba organizando en pilas ordenadas sobre la cama. «No tienes que hacer eso», dijo. «Tengo a alguien que puede encargarse de la lavandería». Emily se encogió de hombros. «No me importa». Ella alisó una arruga de una camisa, sus pequeños dedos trabajando con cuidado, como si la simple tarea le diera una sensación de control. Edward se apoyó en el marco de la puerta. «¿Dormiste bien?» Emily asintió. «Sí». Ella dudó. «Gracias por leerme». Algo en su pecho se apretó ante la tranquila sinceridad de su voz. «De nada», dijo. «Puedo hacerlo de nuevo esta noche si quieres». Emily lo miró. Sus ojos azules se abrieron ligeramente, como si no hubiera esperado la oferta. Luego asintió levemente. «De acuerdo». Edward la observó por un momento más antes de aclararse la garganta. «Deberías comer algo antes de que nos vayamos». Emily ladeó la cabeza. «¿Ir a dónde?» Edward aún no se lo había dicho. No había estado seguro de cómo reaccionaría. Pero después de anoche, sabía lo que tenía que hacer. «Vamos a recoger el resto de tus cosas de la señorita Cairns». Emily parpadeó sorprendida. «Oh». Hizo una pausa, pensando por un momento. «De acuerdo». No había emoción, ni alivio, solo una tranquila aceptación, como si se hubiera entrenado para no esperar demasiado. Eso no le sentó bien.
Prepárate, dijo. Saldremos pronto. Emily asintió y volvió a doblar su ropa. Edward se dio la vuelta y bajó las escaleras, haciendo una nota mental para recordarse algo importante. Esto no era solo traer sus cosas a casa. Se trataba de asegurarse de que ella supiera que también era su hogar. La unidad hasta la casa de la señorita Cairns fue tranquila. Emily se sentó en el asiento del pasajero, con las manos apoyadas en el regazo, los dedos golpeando suavemente entre sí. Edward la miró mientras se detenían frente a una modesta casa de 2 pisos. Era cálida, acogedora, el tipo de lugar donde un niño debería sentirse seguro. La señorita Cairns ya los estaba esperando en el porche. Era una mujer mayor con ojos amables y una sonrisa cansada. En el momento en que vio a Emily, su rostro se suavizó. «Ahí está mi niña», dijo calurosamente. Emily salió del coche, dudando solo por un segundo antes de subir los escalones. La señorita Cairns se arrodilló y la abrazó suavemente. «¿Estás bien, cariño?» Emily asintió. Tío miró a Edward. Luego se giró hacia la señorita Cairns de nuevo. «Creo que sí». La señorita Cairns sonrió, pero miró a Edward, estudiándolo por un largo momento. «Debe ser su padre». No fue una pregunta. Edward sostuvo su mirada, asintiendo. «Sí». La señorita Cairns suspiró. «Me lo imaginé. Ella quería. Estuvo a punto de hacerlo. Tantas veces». Miró a Emily, pero tenía miedo. No creía que querría ser padre. Edward exhaló lentamente, mirando a Emily. Ella estaba sentada en los escalones del porche ahora, abrazando sus rodillas contra el pecho, escuchando pero sin interrumpir. «Ella debería habérmelo dicho de todos modos», dijo en voz baja. La señorita Cairns asintió. «Sí, debería haberlo hecho». El silencio se extendió entre ellos antes de que ella volviera a hablar. «Emily ha pasado por mucho. Perdió a su madre. Perdió su hogar. Ha estado tratando de ser fuerte, pero es solo una niña pequeña». Hizo una pausa. «Ella lo necesita, señor Hale, más de lo que probablemente se da cuenta». El pecho de Edward se apretó ante el peso de esas palabras. «Lo sé», admitió. La señorita Cairns lo estudió de nuevo. Luego asintió levemente, como si estuviera decidiendo algo. «Sus cosas están adentro. Empaqué todo lo que dejó aquí». Emily se puso de pie. «Puedo ir a buscarlas». Edward dio un paso adelante. «Iremos los dos». Emily parpadeó sorprendida, pero no discutió. Dentro, la casa olía a especias cálidas, el tipo de lugar donde los recuerdos vivían en cada esquina. Edward notó fotos enmarcadas en las paredes, algunas de la familia de la señorita Cairns, pero algunas de Emily también. Ella había sido amada aquí. Sacaron la pequeña bolsa de pertenencias, que no era mucho, algo de ropa, algunos animales de peluche, una foto enmarcada de su madre. Cuando todo estuvo empacado en el coche, la señorita Cairns se agachó frente a Emily de nuevo. «Tienes mi número, cariño. Puedes llamarme en cualquier momento. ¿De acuerdo?» Emily asintió, su expresión tranquila, pero Edward vio la forma en que sus manos se apretaron ligeramente. Estaba conteniendo emociones como él a menudo lo hacía. La señorita Cairns sonrió suavemente. «Cuídate». Emily tragó saliva, luego envolvió sus brazos alrededor de la señorita Cairns en un abrazo rápido pero apretado. Edward desvió la mirada, dándoles un momento. Cuando Emily finalmente subió al coche, dejó escapar un pequeño aliento, mirando por la ventana.
El viaje de regreso fue aún más tranquilo que antes. Edward no estaba seguro de si debía decir algo, pero después de un rato, Emily habló primero. «Ella me cuidó muy bien», dijo suavemente. Edward asintió, manteniendo los ojos en la carretera. «Se nota». Más silencio. Luego, después de una larga pausa, Emily se giró hacia él. «¿Tú también vas a cuidarme bien?» Edward sintió esa pregunta como un puñetazo en el pecho. Él la miró, a la forma en que estaba tratando de sonar casual, pero no podía ocultar la incertidumbre en su voz. «Sí», dijo, sin vacilación en su voz. «Lo haré». Emily sostuvo su mirada por un momento más antes de asentir. No dijo nada más, pero esta vez parecía un poco más relajada. Y por primera vez, Edward se dio cuenta. Tal vez ella estaba empezando a creerlo. Esa noche, Edward se encontró haciendo algo que nunca había hecho antes, caminando junto a su oficina sin detenerse. Su portátil estaba intacto en su escritorio, su bandeja de entrada desbordada de correos electrónicos. Sin embargo, nada de eso se sentía urgente. En cambio, su enfoque estaba en otra parte. Emily estaba en su habitación, desempacando la pequeña bolsa de pertenencias que había traído de la señorita Cairns. Había estado callada desde que regresaron, pero no de la forma en que había estado antes. Este no era el silencio de la incertidumbre. Era el silencio de alguien tratando de dar sentido a una nueva realidad. Edward dudó frente a su puerta antes de llamar suavemente. «Pasa», dijo Emily. Él entró, mirando a su alrededor. La habitación de invitados todavía no se sentía como un espacio infantil. Era demasiado pulido, demasiado impersonal. Pero Emily había colocado cuidadosamente sus animales de peluche en la cama y había puesto la foto enmarcada de su madre en la mesita de noche. Estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, con un libro abierto frente a ella, aunque no lo estaba leyendo. «¿Te estás instalando?», preguntó Edward. Emily se encogió de hombros. «Supongo». Él se apoyó en el marco de la puerta. Estaba pensando, «Tal vez mañana podríamos conseguir algunas cosas para tu habitación. Hacerla más tuya». Emily levantó la vista, sus ojos azules llenos de algo vacilante. «¿Cómo qué?» «No lo sé», admitió. «Lo que quieras. Un escritorio, ropa de cama nueva, tal vez algunos pósteres». Emily se mordió el labio. Nunca antes había tenido mi propia habitación. Edward frunció el ceño. «Compartías con tu madre». Ella asintió. Era pequeña, pero era bonita. Él volvió a mirar a su alrededor, a la habitación fría y espaciosa que había sido diseñada para huéspedes que nunca se quedaban. «Bueno, esta es tuya ahora, así que deberías hacer que se sienta así». Emily lo estudió por un momento. Luego asintió. «De acuerdo». Edward exhaló. «Bien». Ella dudó. «¿Podemos conseguir pintura?» Él levantó una ceja. «¿Quieres pintar las paredes?» Ella asintió. «Mamá me dejó elegir el color en nuestra antigua casa». Edward nunca había pensado dos veces en el color de sus paredes. Eran neutrales, discretas, elegidas cuidadosamente por un diseñador de interiores. Pero ahora, por primera vez, se dio cuenta de que sus preferencias no importaban. «¿Qué color?», preguntó. Emily ladeó la cabeza, pensando. «Azul». Edward sonrió levemente. «Me lo imaginaba». Los labios de Emily se crisparon, como si estuviera conteniendo una sonrisa. Se quedaron allí por un momento en silencio antes de que ella volviera a hablar. «¿Aún vas a leerme esta noche?».
Edward parpadeó. Lo había ofrecido una vez, pero no había esperado que se convirtiera en un hábito. Sin embargo, ahora, mientras la miraba, esperando su respuesta, se dio cuenta de que no le importaba. Sí, dijo. Elige un libro. Emily asintió y buscó el que había estado sosteniendo antes, subiéndose a su cama. Edward tomó la silla a su lado, abriendo la página que ella había marcado. Él leyó, su voz constante, y mientras las palabras llenaban la habitación, la postura de Emily se suavizó. Cuando llegó al segundo capítulo, ella había comenzado a parpadear más lentamente. Su respiración se igualaba. Edward cerró el libro, pero no se movió de inmediato. La observó dormir, la forma en que sus pequeñas manos descansaban contra la manta, la forma en que la foto enmarcada de su madre se sentaba a su lado como una tranquila tranquilidad. Durante tanto tiempo, había pensado que su vida estaba completa. Su éxito, su poder, su mundo cuidadosamente controlado, había sido suficiente. Pero ahora, sentado aquí, viendo a su hija dormir, se dio cuenta de algo más. Su vida no había estado completa en absoluto. Había estado esperando serlo. Y finalmente, lo estaba.